Bienvenidos a una reflexión más. Háblales de Él es el tema para esta ocasión. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 8 versículo 4: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Háblales de Él. No les hables de ti, no hables de los demás, háblales de Jesús. Podemos decir que en el capítulo 8 de Hechos inicia la segunda parte de lo que Hechos 1:8 dice sobre el ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con la muerte de Esteban y la persecución que se desató en Jerusalén, los cristianos se vieron obligados de salir de Jerusalén, pero eso provocó la extensión del Evangelio en otras ciudades. Nos encontramos en este pasaje que habla de Felipe. Se cree que este Felipe del capítulo 8 no es un apóstol, sino los comentaristas dicen que puede ser uno de los 5 diáconos que se mencionan en el capítulo 6. Vemos a un Felipe que, al igual que el fallecido Esteban, eran hombres predicadores del Evangelio de Cristo, que se hacían acompañar de señales y milagros realizados por el Espíritu Santo. Toma el ejemplo de Felipe y háblale de Cristo a la primera persona con la que te encuentres. Ahora permítanme darle respuesta a 3 preguntas que formulé al meditar en este pasaje. Aquí encontramos las respuestas. Primera pregunta: ¿qué es lo que debiera provocar la persecución? El versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí vemos el efecto de la persecución. En realidad, no estorbó a la iglesia, sino que promovió el crecimiento de la iglesia. Más tarde, el apóstol Pablo daría este mismo tipo de testimonio después que fuese echado en la cárcel de Roma. En su carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 12, escribió: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. No creemos que la iglesia pueda ser dañada desde afuera. Puede ser dañada desde adentro. La persecución que viene de afuera provoca 2 cosas. Número 1, anunciar el Evangelio. Los primeros cristianos se vieron en la necesidad de dejar Jerusalén, pero eso no les impidió anunciar a Cristo. Al contrario, ellos aprovecharon el ser esparcidos para anunciar el Evangelio. Ante la persecución debemos tomar una decisión: o ponernos a llorar, a lamentarnos o a quejarnos, o a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia no cree? Algo hemos dejado de hacer. Y cuando se deja de anunciar el Evangelio, lo que más sobresalen son las malas noticias. Ya no permitamos eso. Queridos amigos, la sociedad debe volver a escuchar las buenas noticias de salvación. En Jesús siempre hay algo nuevo que anunciar. Recuerda, háblale de Cristo a la primera persona con la que te encuentres. Número 2, ¿qué es lo que debe provocar la persecución? Pues número 1, anunciar el Evangelio. Y número 2, ese Evangelio debe ser anunciado en todas partes. El Señor Jesús había dicho que debían serle testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Ahora vemos que la palabra se extendió hasta Samaria. La manera en que podemos extender la palabra de Dios en este mundo es predicándola en donde quiera que nos encontremos y vayamos. Recuerda, háblale de Cristo a la primera persona con la que te encuentres. Número 2. ¿Qué hace que el mensaje de Jesús
sea muy bien recibido. Pon atención. Primero, cuando se predica a Cristo. A la gente no le debiera interesar saber tanto de ti. Así que cuando prediques, no te preocupes en hablar de tus logros o lo que digas de alguien más, por muy bueno que sea. Predica a Cristo porque Él es el que cambia. El que transforma vidas se llama Cristo. El que transforma es únicamente Jesucristo. El que da vida se llama Jesucristo. Y en segundo, cuando la palabra que predicamos es acompañada con señales y milagros. Recordemos que Esteban había ejercido dones junto con señales y ahora vemos a Felipe que le fueron dados aquellos mismos dones. Ahora no todos los tenía. Fueron dados a los que ocupaban puestos de autoridad, a quienes llevaban la palabra de Dios al mundo. Recuerda, háblale de Cristo a la primera persona con la que te encuentres. Cuando tú prediques a Cristo, los milagros y las señales te acompañarán. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Así que prepárate porque si tú anuncias a Cristo, señales y milagros te van a acompañar. Y tercera pregunta, ¿cuál es el resultado de recibir el Evangelio? Sanidad y liberación. Sin duda alguna, el Evangelio de Cristo trae resultados. Los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados. Eso fue lo que Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista cuando él mandó a preguntar si él era el Cristo. En Mateo 11, 3 al 5. La gente de hoy está muy necesitada de un milagro en su vida, como lo estaba en tiempos de Felipe. Antes que Felipe llegara, ellos seguían a un mago llamado Simón que los había engañado, haciéndose pasar por alguien importante, ya que los engañaba con sus artes mágicas. La gente es engañada hasta donde la iglesia se los permita. Por eso es importante que nos acompañen la sanidad y liberación. Como resultado de recibir el Evangelio, van a haber sanidades, liberaciones, milagros, señales y prodigios. Otro resultado de recibir el Evangelio es gozo y alegría. Habían llegado a esa ciudad el único que puede dar gozo, regocijo. Jesús había llegado a Samaria por medio de la predicación de Felipe. Queridos hermanos, ¿queremos ser felices? ¿Queremos que nuestra familia sea verdaderamente feliz? ¿Queremos que en Guatemala y en el mundo haya gozo y alegría? Decidámonos hoy predicar a Jesucristo. Recuerda, háblale de Cristo a la primera persona que te encuentres. Queridos hermanos, a través de este pasaje bíblico, podemos darnos cuenta de la verdadera misión que tenemos como cristianos. Aquí se habla de persecución, pero también se habla de la actitud que los cristianos tomaron ante la persecución. ¿Será que necesitamos que venga persecución para que anunciemos a Cristo? Yo los invito a que nos movilicemos, abramos nuestra boca, hablemosle a todos los ciudadanos de Jesús, porque sólo así provocaremos un verdadero avivamiento en nuestra ciudad. Querido oyente, que no se te olvide, háblale de Cristo a la primera persona con la que te encuentres. Sol y Dec Podcast.